El tablero global se sacude. El conflicto que desmenuzamos en 2024 ha alcanzado su punto de no retorno. Las líneas rojas se han desvanecido. Los arsenales están al límite. Lo que antes era una guerra de desgaste localizada se ha transformado en un pulso existencial. Bienvenidos a esta cátedra de urgencia. Soy el profesor Yang y hoy vamos a desglosar los escenarios críticos que redefinirán el mapa mundial. Los datos son fríos y alarmantes. El tiempo de las advertencias terminó. Estamos oficialmente en la era de las consecuencias. El frente de batalla no es solo una línea de trincheras. Es una red compleja de suministros, microchips y, sobre todo, voluntad política. En 2024 dijimos que la resiliencia rusa y la dependencia energética europea serían los pilares del conflicto. No nos equivocamos. Rusia ha adoptado la táctica del tipo salami, avances marginales y acumulativos para capturar territorio metro a metro sin exponer grandes masas. El campo de batalla de 2025 es transparente. Cualquier agrupación de más de 3 soldados es detectada y destruida en cuestión de minutos. La geografía militar ya no depende de la altura del terreno, sino de la firma térmica. El movimiento nocturno seguro ha dejado de existir. Para evadir la guerra electrónica, vemos el despliegue de drones guiados por fibra óptica, inmunes a interferencias, letales y quirúrgicos. Mientras esto ocurre en los cuarteles generales, los mercados financieros están enviando señales de alerta máxima. El precio del oro y las materias primas estratégicas no miente. Los inversores están apostando por un conflicto de larga duración. La transición energética, que era la gran promesa de la década, ha pasado a un segundo plano frente a la seguridad energética. El carbón y el gas han vuelto con fuerza. La geopolítica ha derrotado a la ecología en el corto plazo. Este es un factor determinante para el desenlace. Si un bando logra asfixiar económicamente al otro mediante el control de las rutas comerciales marítimas, la guerra terminará en los puertos, no en las trincheras. La pregunta hoy no es quién tiene mejores tanques, sino quién puede fabricar 10.000 drones al mes durante los próximos 3 años. Mientras un bloque ha puesto su economía en pie de guerra total, el otro enfrenta fatiga democrática y presupuestos al límite. El agotamiento es demográfico. Estamos viendo una crisis de reclutamiento que ningún sistema de alta tecnología puede suplir. Polonia es la excepción europea, duplicando su ejército y dedicando el 4.4% de su PIB a defensa, convirtiéndose en el nuevo eje militar. En 2025, el retorno de la conscripción es una realidad en Alemania y Croacia. La paradoja demográfica obliga a decisiones difíciles. El segundo escenario es la coreanización, un armisticio sin paz, una frontera militarizada que divida naciones por generaciones. Sería la institucionalización de una nueva guerra fría, mucho más volátil, una herida abierta en el corazón del comercio global. Hablemos de la tecnología disruptiva. En 2024 hablamos de los drones como apoyo. Hoy, la inteligencia artificial está tomando decisiones de fuego en milisegundos. El tercer escenario es el salto de escalada tecnológica. Si uno de los actores logra una ventaja decisiva en la guerra electrónica o en la interceptación hipersónica, el equilibrio de la destrucción mutua asegurada podría romperse. Esto es lo más peligroso. La percepción de vulnerabilidad de una potencia nuclear es el disparador más probable para el uso de armas tácticas. Los protocolos de comunicación de crisis están en su nivel más bajo desde 1962. En otro frente de esta crisis, debemos observar el papel de los mediadores. El sur global ya no es un espectador pasivo. Países como India, Brasil y las potencias del Golfo están diseñando su propia arquitectura financiera para evadir el sistema del dólar. El desenlace de la guerra podría no ser un tratado de paz firmado en una capital europea, sino un nuevo acuerdo monetario en una cumbre de los BRICS. La desdolarización es la artillería pesada en esta guerra económica. Si el sistema SWIFT pierde su hegemonía, la capacidad de Occidente para imponer su voluntad mediante sanciones desaparece. Este es un hecho que los analistas de salón suelen ignorar, pero que en esta cátedra consideramos fundamental. La presión interna es el factor X. En 2024, las encuestas de opinión en las democracias occidentales mostraban un apoyo sólido.
Hoy, la inflación y la crisis de vivienda están erosionando ese consenso. Los ciclos electorales son el peor enemigo de las estrategias militares a largo plazo. Un cambio de administración en una potencia clave puede significar el corte inmediato de suministros. Por el contrario, en los sistemas autoritarios, el peligro es el golpe de palacio o la implosión por falta de relevo generacional. Ambos bandos están jugando una carrera contra el tiempo interno. Analicemos ahora la situación en el terreno operativo. La defensa aérea se ha vuelto el recurso más escaso del planeta. No hay suficientes baterías Patriot ni sistemas S-400 para cubrir cada ciudad y cada nodo de infraestructura. Esto significa que la guerra se está desplazando hacia el ataque a la retaguardia profunda. Estamos viendo ataques a refinerías, centrales eléctricas y centros logísticos a 1000 kilómetros de la línea del frente. El objetivo es quebrar la voluntad de la población civil antes de que el ejército se retire. Esta es la doctrina del caos estratégico. Un desenlace basado en este modelo no busca la ocupación, sino la destrucción de la viabilidad del Estado rival como entidad funcional. Es fundamental entender la psicología de los líderes involucrados. No estamos ante actores puramente racionales en el sentido económico. Estamos ante líderes que piensan en términos de destino histórico y seguridad nacional absoluta. Para algunos, la derrota no es una opción política, sino el fin de su legado y posiblemente de su vida. Cuando el costo de perder es infinito, el riesgo que se está dispuesto a correr también lo es. Esto reduce drásticamente el espacio para la diplomacia tradicional. Los enviados especiales viajan por el mundo, pero sus carpetas suelen regresar vacías porque las condiciones de uno son los insultos del otro. En este punto de nuestro análisis, debemos detenernos a observar una variable que ha pasado desapercibida para muchos: el estado de las reservas estratégicas de minerales críticos. La guerra es una devoradora de litio, cobalto y tierras raras. Quien controla las minas, controla el futuro de la guerra electrónica y la movilidad. Si el desenlace se inclina hacia el bando que posee el monopolio de estos recursos, presenciaremos una capitulación tecnológica de la otra parte. No se puede luchar una guerra del siglo XXI con suministros del siglo XX. La logística de minerales es la nueva logística del petróleo. Bajo este prisma, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de alta tecnología se convierte en el talón de Aquiles de la defensa contemporánea. No es casualidad que las potencias estén acumulando reservas de semiconductores como si fueran lingotes de oro. En el desenlace de esta guerra, el bando que logre mantener su flujo de microprocesadores operativos tendrá la capacidad de saturar el espacio aéreo con enjambres de drones autónomos, anulando las defensas convencionales más sofisticadas. Veamos ahora el impacto de la desinformación y la guerra cognitiva en la resolución del conflicto. Estamos presenciando la primera guerra donde la narrativa se libra en tiempo real en los bolsillos de cada ciudadano. El desenlace podría ser decidido no por un avance de blindados, sino por una campaña de desestabilización interna orquestada mediante inteligencia artificial generativa. Si la moral de la población en la retaguardia se quiebra debido a la manipulación informativa y la erosión de la confianza en las instituciones, el frente colapsará por efecto dominó. Esta es la guerra total, donde el límite entre el soldado y el civil ha sido borrado por la conectividad constante. En el plano diplomático, el papel de China es el eje sobre el cual gira toda la balanza. Pekín observa este conflicto como un laboratorio de pruebas. El desenlace de la guerra en Europa o en Oriente Medio dictará el ritmo de la posible anexión de Taiwán y la expansión en el mar de la China meridional. Si el bloque occidental se muestra incapaz de sostener una guerra de larga duración, la señal para los actores revisionistas será clara: la paciencia estratégica derrota a la potencia de fuego inmediata. Por lo tanto, el final de este conflicto no es un evento aislado, es el prólogo de la próxima gran crisis en el Pacífico. La interconexión de estos teatros de operaciones es absoluta.
Pasando a las ramificaciones globales de la seguridad alimentaria, el desenlace tiene el poder de decidir quién come y quién no en el hemisferio sur. El uso de las exportaciones de grano y fertilizantes como arma de guerra ha demostrado ser más eficaz que cualquier embargo financiero. Un cierre definitivo de las rutas de exportación debido a un estancamiento del conflicto podría provocar una ola de inestabilidad política en África y Asia, generando crisis migratorias que, a su vez, presionarán las fronteras europeas. Es un ciclo de retroalimentación de crisis que los líderes globales están luchando por contener sin éxito. Entremos ahora en la fase de los escenarios de resolución política. Existe la posibilidad de una paz de los cementerios, donde un bando logre una ocupación total a un costo humano y económico tan elevado que la victoria sea indistinguible de la derrota. Esto requeriría una fuerza de ocupación masiva y años de insurgencia constante. Históricamente, estas situaciones terminan en retiradas humillantes tras décadas de desgaste. Los imperios suelen morir por sobreextensión, y este conflicto está llevando a varios al límite de su capacidad de proyección de fuerza. Mientras esto ocurre, el sistema financiero internacional está mutando. Estamos viendo el surgimiento de un sistema de pagos paralelo que ignora las sanciones de Washington. Si este sistema se consolida, habremos entrado en una era de fragmentación económica irreversible. El dólar dejaría de ser la lengua franca del comercio, reduciendo la capacidad de Estados Unidos para financiar sus propios déficits. El fin de la guerra en el campo de batalla podría ser el inicio de una guerra financiera de guerrillas a escala planetaria. En el ámbito militar puro, la lección de 2024 y 2025 es que la masa vuelve a importar. Tras años de privilegiar la tecnología invisible y las fuerzas especiales, la realidad de la guerra de alta intensidad ha recordado a los generales que el número de piezas de artillería y la profundidad de los depósitos de municiones son los que ganan las guerras de desgaste. El desenlace se inclinará hacia el bando que tenga la mayor profundidad estratégica, es decir, aquel que pueda absorber pérdidas masivas y seguir operando. La resiliencia industrial es ahora la métrica suprema del poder nacional. Hablemos de la posibilidad de un error de cálculo nuclear. A medida que los desenlaces convencionales se cierran y la desesperación aumenta, la doctrina de escalar para desescalar se vuelve una tentación peligrosa. Un uso limitado de armas nucleares tácticas para demostrar voluntad política cambiaría la historia de la humanidad para siempre. No es un escenario probable, pero ya no es un escenario imposible. La erosión de los tratados de control de armas ha dejado al mundo sin los parachoques diplomáticos que evitaron el desastre durante la Guerra Fría. La ambigüedad estratégica es hoy más peligrosa que nunca. ¿Qué queda por observar en el futuro cercano? Debemos estar atentos a 3 señales críticas en los próximos meses. Primero, los niveles de inventario de misiles de largo alcance de ambos bandos. Si una parte deja de atacar la infraestructura profunda, es señal de agotamiento inminente. Segundo, el tono de las cumbres del G20 y los BRICS. Cualquier fisura en la unidad de los bloques nos dará la pista sobre posibles negociaciones secretas. Tercero, la estabilidad de los precios de la energía. Un pico repentino indicará que los mercados descuentan una escalada regional mayor que involucre a los productores de petróleo. El mapa del mundo está siendo redibujado con sangre y acero. No hay soluciones fáciles ni retornos al statu quo anterior. El desenlace de esta guerra definirá si el siglo XXI será una era de cooperación bajo nuevas reglas o un descenso hacia un nuevo orden feudal de grandes potencias compitiendo por recursos decrecientes en un planeta exhausto. Los hechos están sobre la mesa y las cartas han sido echadas. La historia no se detiene y nosotros estamos aquí para analizar cada uno de sus movimientos con el rigor que la gravedad del momento exige. El tablero está en llamas, pero la claridad en el análisis es nuestra mejor defensa contra el caos. Lo que hemos expuesto hoy es la anatomía de un cambio de era. La vigilancia constante es el precio de la comprensión en este nuevo mundo volátil. El profesor Yang seguirá aquí, desglosando la realidad detrás de los titulares, separando la propaganda de los hechos y la emoción de la estrategia pura. Si este análisis profundo te ha proporcionado las claves necesarias para entender la complejidad de los desenlaces actuales, te invito a dar un paso más en tu formación geopolítica.
Suscríbete ahora para no perderte ninguna cátedra de actualización y mantente informado con el rigor de élite que solo el profesor Jiang ofrece. El conocimiento es poder, pero el análisis es la herramienta para ejecutarlo. Déjame tu opinión en los comentarios. Ante los escenarios planteados, ¿cuál crees que será el factor definitivo que incline la balanza en los próximos meses? Tu análisis también cuenta en esta comunidad de pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo reporte de urgencia. Manténganse alerta. Por los próximos minutos, continuaremos profundizando en los anexos técnicos de esta cátedra, analizando casos de estudio específicos de la logística en el frente y la integración de microsatélites en la red de fuego. Mantengan su atención, pues el diablo está en los detalles técnicos que los analistas convencionales pasan por alto. Analizaremos cómo la redundancia en los sistemas de comunicación de baja órbita ha permitido a unidades aisladas mantener la capacidad de coordinación letal bajo jamming severo. Este es el futuro de la guerra, resiliente, disperso y tecnológicamente asimétrico. Volvamos a la pizarra para desglosar la curva de aprendizaje de las tripulaciones de blindados frente a las amenazas autónomas persistentes. La adaptación es la única constante. Iniciamos este anexo técnico analizando la redundancia en los sistemas de comunicación de baja órbita. En 2025, la dependencia de una sola constelación de satélites es un suicidio táctico. Hemos observado cómo la integración de microsatélites de despliegue rápido ha permitido a unidades aisladas bajo jamming severo mantener una capacidad de fuego coordinada. Estos enjambres de satélites actúan como una red de malla resiliente. Si uno es neutralizado por guerra electrónica o armamento antisatélite, la señal se redirige instantáneamente a través del resto de la constelación. Esta Internet de las trincheras es lo que permite que la IA de gestión de batalla, como el sistema Delta, siga operando en entornos donde la radio tradicional es inútil. El diablo está en los detalles de la latencia. Reducirla a milisegundos permite que un operador en la retaguardia guíe un dron a 1000 kilómetros con la misma precisión que si estuviera en el lugar. Estamos ante la democratización del espacio con fines militares, donde el costo de poner un satélite en órbita ha caído tanto que incluso potencias regionales pueden saturar el espectro. Pasemos a la logística de la línea cero. Tradicionalmente, el reabastecimiento en el frente era el momento de mayor vulnerabilidad. Hoy, los vehículos terrestres no tripulados, o UGVs, han asumido esta carga. Estos sistemas autónomos realizan evacuaciones médicas y transporte de municiones bajo fuego constante, reduciendo la exposición humana en los sectores más peligrosos. La logística ya no es solo mover camiones, es gestionar un flujo constante de datos y energía. La resiliencia industrial de la que hablamos antes se traduce aquí en la capacidad de reparar estos sistemas de forma modular en el campo de batalla. Un bando que logre mantener su flujo logístico automatizado mientras interrumpe el del rival mediante ataques a la retaguardia profunda tendrá una ventaja decisiva. No se trata solo de cuántos proyectiles tienes, sino de cuántos puedes poner en el cañón en el momento exacto en que la IA detecta un objetivo térmico. La guerra de 2025 es una guerra de algoritmos logísticos. La adaptación de las tripulaciones de blindados es otro punto crítico. El tanque, declarado muerto por muchos analistas al inicio del conflicto, ha evolucionado para sobrevivir en un cielo plagado de drones. Vemos la implementación de defensas activas electrónicas personales y jaulas de interferencia que crean burbujas de protección de corto alcance. Sin embargo, la mayor adaptación es cognitiva. Los comandantes de tanques operan ahora integrados en una red de drones de reconocimiento propios que actúan como sus ojos extendidos. Ya no se dispara a lo que se ve por el periscopio, sino a las coordenadas que la red de fuego proporciona. La curva de aprendizaje ha sido sangrienta pero efectiva. La coordinación entre el blindado pesado y el enjambre de drones ligero es la nueva norma de la guerra combinada. Quien ignore esta simbiosis tecnológica verá sus brigadas diezmadas antes de entrar en contacto visual con el enemigo. El blindaje ya no es solo acero. Es información y capacidad de ocultamiento en el espectro electromagnético.
Finalmente, debemos proyectar el futuro de la guerra asimétrica. El límite entre el estado de paz y el estado de guerra se ha difuminado por completo. Ataques cibernéticos a redes eléctricas, sabotajes a cables submarinos de fibra óptica y la manipulación de mercados de futuros son las nuevas herramientas de presión. El desenlace del conflicto actual dictará las reglas de este nuevo enfrentamiento global. No habrá una paz total, sino una gestión constante de crisis. La estabilidad dependerá de la capacidad de cada nación para proteger sus nodos críticos de esta agresión multiforme. La resiliencia ya no es solo militar, es social, económica y digital. Estamos ante un desafío que requiere una redefinición completa de lo que entendemos por seguridad nacional. El profesor Yang seguirá analizando cada una de estas vertientes, porque en la era de las consecuencias, la única defensa es el conocimiento profundo y la anticipación estratégica. Estamos redibujando el futuro, y cada detalle técnico cuenta para inclinar la balanza hacia la supervivencia o el caos. No podemos ignorar la vulnerabilidad de las arterias del mundo digital, los cables submarinos de fibra óptica. El 99% del tráfico transcontinental de datos depende de estos hilos de vidrio en el lecho marino. En 2025 hemos visto un aumento en la actividad de mapeo por parte de buques de investigación que ocultan capacidades de sabotaje profundo. La interrupción de un solo nodo clave en el Atlántico Norte o el Mar Rojo podría paralizar mercados financieros y sistemas de mando y control en segundos. La defensa de estas infraestructuras requiere una nueva rama de la guerra naval, la vigilancia submarina persistente mediante sensores acústicos de larga distancia y drones sumergibles autónomos. La soberanía nacional hoy se extiende hasta el fondo del océano. Estos cables son la infraestructura crítica más expuesta y menos protegida de nuestra era. Un sabotaje coordinado podría desconectar economías enteras en cuestión de horas, provocando un colapso sistémico que ninguna medida de rescate financiero podría mitigar a corto plazo. Estamos en una carrera por la seguridad submarina. La dependencia de infraestructuras de nube extranjeras es el nuevo riesgo existencial. En este anexo desglosamos el concepto de IA soberana. Las naciones están invirtiendo miles de millones en centros de datos locales protegidos contra impulsos electromagnéticos y ataques lógicos masivos. La capacidad de procesar inteligencia de señales y metadatos de combate sin depender de servidores en jurisdicciones externas es la base de la autonomía estratégica. La guerra cognitiva se combate en estos servidores. Quien posea la arquitectura de nube más resiliente y los algoritmos de filtrado más avanzados podrá mantener la cohesión social frente a campañas de desinformación automatizada a escala industrial. La soberanía de los datos es la frontera final de la independencia política en el siglo XXI. Sin una nube nacional blindada, la capacidad de decisión de un Estado puede ser secuestrada por actores externos sin disparar un solo proyectil. La infraestructura de cómputo es el nuevo acero de las naciones soberanas. Tras los algoritmos y los enjambres, queda el hombre. La era de la consecuencia ha impuesto una carga psicológica sin precedentes sobre los operadores de sistemas remotos. Estamos documentando casos de estrés postraumático de nuevo cuño en pilotos de drones que operan a miles de kilómetros del frente, enfrentando la disonancia de observar la destrucción en alta definición y luego regresar a sus hogares. La fatiga cognitiva en los centros de decisión, donde la IA bombardea a los analistas con miles de alertas por segundo, es el nuevo punto de quiebre. La formación militar del futuro deberá integrar programas de resiliencia mental y neuropotenciación para que el operador humano no sea el eslabón más débil en una cadena de fuego de milisegundos. La mente humana no fue diseñada para procesar la muerte en tiempo real a través de una pantalla de 4K, mientras se encuentra en un entorno seguro de oficina. Esta desconexión es el gran desafío demográfico y de salud de las Fuerzas Armadas modernas.
Más allá de la órbita baja, la competencia por la Luna y los puntos de Lagrange se ha militarizado. La Luna no es solo un objetivo científico, sino una posición de observación estratégica y una fuente potencial de helio 3. En el desenlace de esta década, el control del espacio cislunar determinará quién posee el terreno elevado definitivo. Las potencias están desplegando satélites de inspección capaces de maniobrar para interceptar o proteger activos críticos. La diplomacia espacial ha fracasado, dejando paso a una zona gris de competencia donde las reglas de enfrentamiento aún no han sido escritas. El profesor Jiang seguirá este rastro de estrellas, porque el destino de la Tierra se decide también en el vacío. La seguridad espacial es ahora una extensión directa de la seguridad nacional, y cualquier alteración en el equilibrio orbital tendrá repercusiones inmediatas en la superficie terrestre. El espacio profundo es la nueva frontera de la disuasión. Para cerrar este análisis, debemos abordar el dilema ético definitivo: la autonomía de las máquinas en la decisión de vida o muerte. A medida que la IA toma el control de los sistemas de armas, la responsabilidad humana se diluye en líneas de código. ¿Quién es responsable de un error de cálculo de una red neuronal? ¿El programador, el comandante o el algoritmo mismo? Esta brecha de responsabilidad es el mayor desafío para el derecho internacional humanitario en 2025. La carrera armamentista tecnológica está superando nuestra capacidad de regularla, dejando un vacío legal en el corazón de la guerra moderna. No solo estamos redibujando mapas, estamos redibujando la moralidad del conflicto. El profesor Jiang seguirá analizando estas fronteras éticas porque el poder sin conciencia es el camino más rápido hacia el caos global. El conocimiento es nuestra única brújula en este territorio inexplorado. Mantengan la integridad en el análisis y la vigilancia en la acción. Estamos definiendo el alma del siglo XXI en cada decisión tecnológica que tomamos hoy. Concluimos ahora sí esta cátedra. Gracias por su compromiso con el rigor. Manténganse alerta. El conocimiento es su escudo definitivo. Hasta la próxima lección magistral.